Termodinámica. Esta vez hablaremos de los ciclos termodinámicos. Los más usados son Otto, Rankine, Brighton, Diesel, Stirling y Ericsson. En este video hablaremos acerca del ciclo Otto. Fases del ciclo Otto. Entre las principales fases tenemos la admisión, la compresión, la expansión y el escape. Vamos a ayudar a entender cómo funciona el ciclo Otto. Eh, Vamos a usar esta cámara de combustión para poderlo entender. Entre las principales partes de la cámara de combustión tenemos las válvulas. Una que es de admisión, una de escape. Tenemos una bujía, tenemos un pistón, una biela, un cigüeñal y un rodamiento. En la fase de admisión tenemos el ingreso del combustible, que es una mezcla de aire y gasolina. Una vez que el combustible entra, el pistón, ahí entramos a la fase 2, donde el pistón vuelve a subir comprimiendo la mezcla aire-gasolina. En este punto, la bujía genera una chispa, provocando una explosión, entrando en la fase 3, cuando el pistón vuelve a bajar y vuelve a subir. Cuando el pistón sube, la válvula de escape permite que el combustible ya usado salga del sistema. Descripción del ciclo ideal. Como podemos observar en la gráfica, del punto B al punto A, tenemos una expansión. En esta parte es donde ingresa el combustible al sistema. Del punto A al punto B tenemos un ciclo adiabático. En este punto la presión aumenta pero el volumen disminuye. Del punto B al punto C tenemos un ciclo isocórico. En esta parte la bujía produce una chispa provocando una explosión, por lo que ingresa calor al sistema. Del punto C al punto D tenemos otro ciclo diabático. La presión disminuye, pero el volumen aumenta. Y del punto D al punto A tenemos un ciclo isocórico. Del punto D al punto A tenemos una pérdida de calor. Y del punto A al punto E tenemos la parte del escape, donde el combustible es eliminado del sistema. Y volvemos otra vez del punto E al punto A consecutivamente. Análisis de las pérdidas entre el ciclo ideal y ciclo real. En el ciclo ideal, como su nombre lo dice, es un ciclo ideal. El exterior no influye en nuestro ciclo, por lo que el trabajo que genera es 100% utilizado. En cambio, en el ciclo real, el exterior sí influye, por lo que tenemos pérdidas de trabajo y calor, entre otras. Análisis de las pérdidas. Entre el ciclo real y el ciclo ideal correspondiente existen diferencias sustanciales, tanto en la forma del diagrama como en los valores de temperaturas y presiones. Las causas de tales diferencias se fundan en las siguientes razones. La primera, pérdidas de calor. En el ciclo teórico son nulas, pero bastante sensibles. Por el contrario, en el ciclo real, como el cilindro está refrigerado para asegurar el buen funcionamiento del pistón, una cierta parte del calor del fluido se transmite a las paredes. Las líneas de compresión y expansión no son por consiguiente adiabáticas, sino politrópicas, con exponente n diferente de k. Como el fluido experimenta una pérdida de calor, se tiene evidentemente para la expansión n mayor a k y para la compresión. En segundo lugar, tenemos a la combustión no instantánea. En el ciclo teórico se supone que la combustión se realiza a volumen constante, es por lo tanto instantánea. En el ciclo real, por el contrario, la combustión dura un cierto tiempo. Si el encendido tuviese lugar justamente en el punto muerto superior, la combustión ocurriría mientras el pistón se aleja de dicho punto, y el valor de la presión sería inferior al previsto, con la correspondiente pérdida de trabajo útil. Por ello, es necesario anticipar el encendido de la forma que la combustión pueda tener lugar en su mayor parte, cuando el pistón se encuentra en la proximidad del punto muerto superior. Esto produce un redondeamiento de la línea teórica de 2 a 3 de introducción del calor y por lo tanto una pérdida de trabajo útil representada por el área B. Pero esta pérdida resulta bastante menor de lo que se tendría sin adelantar el encendido.
En tercer lugar, está el tiempo de abertura de la válvula de escape. En el ciclo teórico también habíamos supuesto que la sustracción de calor ocurría instantáneamente en el punto muerto inferior. En el ciclo real, la sustracción de calor tiene lugar en un tiempo a que una parte de los gases salgan del cilindro antes de que el pistón alcance el punto muerto inferior, de manera que su presión descienda cerca del valor de la presión exterior al comienzo de la carrera de expulsión. Este hecho provoca una pérdida de trabajo útil representada por el área C, pérdida que es, sin embargo, menor en la que se tendría sin el adelanto de la abertura de la válvula de escape. Aplicaciones del ciclo Otto. El ciclo Otto es utilizado en la industria automotriz, empleándose en los automóviles, motos y demás vehículos terrestres. También se emplean en grupos generadores de energía eléctrica, normalmente de emergencia, entrando en funcionamiento cuando falla el suministro eléctrico y para el accionamiento de máquinas diversas, generalmente cuando no se dispone de alimentación eléctrica. Un dato importante es que en Estados Unidos la producción anual de motores que tienen el ciclo Otto sobrepasa los 35 millones de unidades para los mercados automotriz, construcción, minería, propulsión marina y variadas formas de generación de energía. En este caso, detallaremos a fondo lo que es el ciclo Otto dentro de un automóvil. Los automóviles funcionan gracias a los motores. La rotación del cigüeñal del motor se transmite a las ruedas por el cardán. La caja de cambios permite elegir el número de rotaciones de las ruedas respecto a un giro del cigüeñal. En la primera velocidad el coche es más potente, pero más lento. En velocidades más altas el coche es más rápido. Usa menos combustible, pero le cuesta más acelerar. El tipo de motor más común es el motor Otto de 4 tiempos. Comienza el movimiento vertical alternante de los pistones en la rotación del cigüeñal. El cigüeñal mueve el cardán y mediante la correa de distribución el árbol de levas. El árbol de levas opera las válvulas que aseguran la admisión del combustible y la salida de gases de combustión por medio de sus rítmicas aperturas y cierres coordinados. Para mejorar nuestro ciclo Otto, tenemos dos opciones. La opción uno, aumentar el volumen de toda la cámara de combustión, o la opción 2, que es comprimir el aire para que pueda entrar mucha más cantidad en un cilindro más pequeño, por lo que la gente opta por usar la segunda opción, el tubo compresor. Esta es una máquina de sobrealimentación. Esta consta de dos turbinas unidas a un mismo eje. El compresor está colocado en la entrada del colector de admisión, con el movimiento giratorio que le transfiere la turbina a través del eje común. El compresor eleva la presión del aire que entra a través del filtro y consigue que mejore la alimentación del motor. Gracias. Los autores de este trabajo referido al ciclo Otto son Stephanie Callao Cagua y Miguel Andrés Delgado Jaquegua.